aprobados por la alta riesgo de recurrencia, y se daban estos agentes. 3 de estos agentes, no edoxaban, pero sí rivaroxaban, dabigatran y apixaban, todos fueron aprobados con datos de los estudios aleatorizados para prevención secundaria, y voy a referirme también a este punto. Yo diría que las etiquetas de los productos de Estados Unidos incluían a personas con embolia pulmonar o trombosis venosa profunda con respecto a los factores de riesgo. Podrían tener un efecto provocado, por ejemplo, después de una cirugía, o mujeres que toman contraceptivos o que pudieran tener tromboembofilia, y que no fueron excluidas específicamente de estos estudios, y podían tener hasta APLS, pero puede ser que un paciente con un primer episodio de tromboembolia no esté tamizado para estos riesgos. Entonces no excluyeron a los pacientes con factores de riesgo. Aquí el punto de corte es que no haya nada en la etiqueta que diga no se utilice, por ejemplo, con síndrome de antifosfolípidos, nada en la etiqueta que dice no se utilice con trombosis asociada por cáncer. Entonces, por así decirlo, estas no son indicaciones, entre comillas, fuera de etiqueta. Oí que su colega dice que los fármacos no están aprobados para trombosis por cáncer o por APLS. Esto no están aprobados, porque si lees la etiqueta, realmente podemos decir que no tenemos muchos datos en esos subconjuntos, pero en mi opinión, eso no es un uso fuera de indicación. Pero vamos a hablar de estos aspectos más adelante. ¿Cuáles son los resultados de los estudios en términos de la eficacia de estos estudios? De estos agentes, bueno, son bastante efectivos. La warfarina y la heparina de bajo peso molecular son terapias muy efectivas para TEV en la mayoría de los pacientes, mientras que ellos sigan en tratamiento. Por supuesto que estos todos son estudios de no inferioridad y cumplen los criterios de no inferioridad en términos de la eficacia. Y si ven las tasas de sangrado, pues pueden imaginarse el mismo cuadro. Estos fármacos son no inferiores en términos del sangrado. 2 de los fármacos, de hecho, rivaroxaban y apixaban, mostraron una reducción importante en sangrados mayores comparados, por ejemplo, a heparina, warfarina. Sin embargo, la variable clínica más importante de sangrado para rivaroxaban fue un compuesto de sangrados mayores y no mayores. Cuando lo evalúas para rivaroxaban, entonces ya no resulta superior con respecto a estas variables clínicas, y solamente lo resultó apixaban. Pero yo creo que la totalidad de los datos para estos agentes nos dice que son efectivos y por lo menos son tan seguros como la warfarina. Entonces, ¿cuáles son mis preocupaciones sobre las características de los pacientes en el uso general antes de llegar a la discusión de la trombofilia, utilizando estos agentes para terapia inicial de TEV, tromboembolia venosa? Bueno, mi duda no es tanto cuándo hay que utilizarlos, sino más bien cuándo no hay que utilizarlos o cuándo hay que tener mayor precaución. Bueno, si la TEV está relacionada con embarazo, no se deberían utilizar en embarazo, ni siquiera postpartum en mujeres en lactancia, por preocupación de que los agentes puedan pasar a la leche materna. Nunca hablemos de estudios aleatorizados de estos fármacos con el uso de heparina para el embarazo. Yo creo que sí veremos que se recaben algunos datos, y me atrevo a decir que no en Estados Unidos, pero quizá en otros países en donde se utilicen, pero va a transcurrir mucho tiempo hasta que tengamos la suficiente confianza como para utilizar cualquiera de estos fármacos cerca de las mujeres embarazadas. Y ciertamente en nuestros países, pues por el gran número de abogados que superan el mucho número de doctores, les aseguro que no veremos que estos fármacos se utilicen en el embarazo, porque cualquier cosa que le ocurriera al bebé, aunque fuera totalmente no relacionado con el fármaco, si el fármaco estuvo involucrado, pues
los médicos estarán en la línea de ataque. Luego, para embolia pulmonar, bueno, estas personas por lo general están en el hospital hemodinámicamente inestable y pueden ser candidatos a terapia más agresiva con terapias trombolíticas. Pueden ser candidatos para abordajes con trombectomía dirigida por catéter, y hay un amplio uso en algunos centros de Estados Unidos de algo que se llama ecocateteris, que se utiliza ultrasonido junto con terapia trombolítica de baja dosis en estos pacientes, o algo parecido, por ejemplo, en gente con las piernas extremadamente inflamadas. En estos pacientes hay que utilizar probablemente heparina no fraccionada, que es la que tiene una vida media más rápida en términos de cuándo se inactiva y cuándo puede uno someterse a estas intervenciones y poder ajustar la dosis de heparina. Sí hay ciertas preocupaciones de las personas con un peso corporal extremo, o sea, la gente muy obesa. Recuerden el algoritmo para utilizar los anticoagulantes orales directos, pues sí está muy relacionado con el peso, o también la gente que tiene muy bajo peso. Hay un artículo de la ISGH en donde un grupo de expertos dijo: no se utilice un ACOD en alguien de más de 120 kilogramos porque no tenemos suficientes datos en lo que respecta a su eficacia. Bueno, yo no sé dónde está el punto de corte en términos del peso corporal, pero sí les diré que si alguien llega con una embolia pulmonar mayor o una trombosis venosa profunda y pesan más allá, digamos, mucho más de 120 kilogramos o 250 libras, yo lo pensaría dos veces antes de utilizar una dosis fija de un ACOD versus un esquema, por ejemplo, de heparina de bajo peso molecular o fraccionada, que se pueda ajustar en base al peso corporal del paciente y ajustarla, o bien pasar a warfarina. No hay ningún mejor fármaco que sepamos monitorear que la warfarina. La disfunción renal, bueno, también aquí me preocupa la disfunción renal. Ya hemos oído que todos estos fármacos hasta cierto punto se eliminan renalmente. Por ejemplo, rivaroxaban, apixaban, tienen una eliminación del 35-25% por esta vía, y entonces esto se vuelve una preocupación cuya depuración de creatinina es de solamente 30 mililitros por minuto. Todos los estudios aleatorizados con control excluirían a alguien con una depuración de creatinina de menos de 30 mililitros por minuto o para apixaban de 25. Es decir, que los pacientes ni siquiera ingresaron al estudio en estos grupos. También me preocupa la gente que ya ha tenido anatomía alterada de las vías gastrointestinales, es decir, que por ejemplo tienen un bypass gástrico, que es muy común en Estados Unidos en pacientes obesos. La obesidad, por supuesto, es un factor de riesgo para TEB. No es que les diga yo que estos fármacos no van a funcionar, solo que no podemos tener la absoluta seguridad de que los fármacos serán absorbidos de la misma manera que en alguien que no se ha sometido a esta alteración de la anatomía gastrointestinal. Esto bastaría para evaluar si tuviéramos técnicas moderadas, por ejemplo, poder medir el nivel pico unas cuantas horas después de la dosis, como lo hacemos con la heparina, asegurarnos de que la están absorbiendo. Están fácilmente disponibles. Por eso yo tiendo a ser muy precavido con la gente que tiene la anatomía alterada. También existe lo que yo llamo los pacientes altamente propensos a la trombosis. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, gente que tiene recidivas. Por ejemplo, después de un buen manejo con anticoagulantes, aún así reinciden. No, que yo sepa, no hay ninguna manera de tomar a gente bien manejada que recurre o recae con heparina y cambiarlos a un ACOD. En términos de la eficacia, esto me preocupa mucho, me preocupa esta población de pacientes a quienes se les cambia. De hecho, yo tengo una mayor preferencia por regresar a la warfarina y elevar la intensidad del INR con la advertencia de que les tienen que decir a los pacientes que tendrán que controlarse, y también se les da la oportunidad de realmente monitorear al paciente correctamente y aumentar la intensidad de la dosis, cosa que no hacemos si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, si recurrieron a 20 miligramos de rivaroxaban, voy a bajar la dosis.
están en el lugar de la nada en lo que respecta a la eficacia. Y francamente, lo más probable es que vayan a aumentar el riesgo de sangrado. Algo que les quiero decir sobre el Rivaroxaban, que vale la pena subrayar para todos los pacientes que la toman, es la importancia de tomársela con alimentos en las dosis altas de 15 a 20 miligramos, porque existe un efecto de los alimentos en donde la absorción del Rivaroxaban se optimiza al tomarla con alimentos. O sea, no tiene que ser, por ejemplo, una cena de 10 platillos, ¿no? Pero sí algún carbohidrato o algo con lo que se tomen el Rivaroxaban de alimento. Y creo que este es un elemento importante al usar Rivaroxaban, porque no es, claro, esto no aplica a los demás anticoagulantes orales. Ahora, el hecho del apego, que también es crítico, monitorear que el paciente tome sus medicamentos y se los tome debidamente. Hay algunos aspectos conductuales y de educación en términos de cómo tomárselos. Y hay problemas para asegurarnos de su cumplimiento. Por ejemplo, con la warfarina, muchas veces necesitamos que estos medicamentos reciban la aprobación de las compañías aseguradoras. Entonces, hay varias cosas que necesitamos atender para realmente asegurarnos de que el medicamento se prescriba y se tome debidamente. Y ahora vamos a pasar a lo que me pidieron que discutiera. Voy a concentrarme en algunos cuantos estados de hipocoagulación. Las trombofilias, que las pongo como un grupo de 5, que son el síndrome de antifosfolípidos y luego las malignidades. Bueno, claro que hay mucho más de lo que podría hablarles. Trombocitopenia inducida por heparina o el uso de ACODs en trombocitopenia inducido por medicamentos. Y hay muchos menos datos para otras categorías. Pero ¿qué pasa con los sitios raros de trombosis, como lo de la vena porta, de la vena mesentérica, de la vena cerebral? Todas estas son complicaciones trombosas de trombosis venosas para TEB y embolia pulmonar. En realidad es trombosis en sitios raros. Y francamente, yo no tengo gran problema apegándome a lo que ya les comenté en el uso de estos fármacos en algunas de estas poblaciones de pacientes, pero como se los voy a señalar, yo creo que existe cierto número de consideraciones individuales que hay que analizar al elegir un anticoagulante, probablemente para cada paciente, dado el hecho de que en realidad no tenemos tantos datos o casi ningún dato sobre los subconjuntos. Entonces, ¿qué pasa con los ACOD en trombofilia hereditaria? Bueno, honestamente no sabemos.